Bienvenidos a El Relator Oscuro. En el corazón de la Comunidad de Madrid existe un pueblo llamado Morata de Tajuña, un lugar tranquilo, de calles apacibles y vecinos que se conocen de toda la vida. Un escenario donde la rutina es la norma y la violencia parece un eco lejano de las grandes ciudades. Pero en enero de 2024, esa paz se hizo añicos para siempre. Detrás de las paredes de una casa familiar, la policía descubrió una escena de pesadilla. 3 cuerpos, 3 hermanos, víctimas de una brutalidad inimaginable. La investigación inicial apuntaba a un ajuste de cuentas, pero la verdad era mucho más retorcida y trágica. Era la culminación de una historia que comenzó años antes, no con una amenaza, sino con una promesa de amor y una inmensa fortuna. Una estafa digital que vació sus cuentas bancarias y sembró la semilla de una deuda mortal. Quédense con nosotros para desentrañar cómo una elaborada mentira romántica se transformó en un triple asesinato a sangre fría. El 18 de enero de 2024, el invierno en Morata de Tajuña se sentía más frío que de costumbre. La ausencia de los hermanos Gutiérrez Ayuso, Amelia, Ángeles y José ya no era una simple anécdota, sino una creciente alarma entre quienes los conocían. Llevaban casi un mes sin ser vistos, un silencio demasiado largo para 3 personas tan integradas en la vida del pueblo. Las llamadas no eran respondidas, las persianas permanecían bajadas. La preocupación, inicialmente un murmullo, se convirtió en una llamada a las autoridades. Con una orden judicial en mano, agentes de la Guardia Civil forzaron la entrada de la vivienda familiar. Lo que encontraron en el interior no solo confirmó los peores temores, sino que los superó con creces. El aire estaba viciado, pesado con el olor inconfundible de la muerte y la descomposición. En el salón yacía una escena dantesca. Los cuerpos de los 3 hermanos estaban apilados, uno sobre otro. Presentaban un avanzado estado de descomposición y estaban parcialmente carbonizados, un intento fallido y grotesco de borrar las huellas de un crimen atroz. La violencia era evidente. Había sangre, signos de una lucha y la certeza de que sus vidas habían terminado de la manera más cruel posible. Amelia, de unos 70 años, y Ángeles, de edad similar, eran las caras más visibles de la familia. Solteras, activas en la comunidad, eran conocidas por todos. José, el hermano mayor, de casi 80 años y con una discapacidad, vivía bajo el cuidado de sus hermanas. Su destino quedó sellado por una tragedia que él no inició, convirtiéndose en la víctima colateral de una espiral de engaño y desesperación. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. El shock dio paso al horror y a una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién podría haber cometido un acto tan salvaje contra ellos y por qué? La primera hipótesis de los investigadores, un ajuste de cuentas, parecía la única explicación lógica para tal nivel de ensañamiento. Pero la raíz de esa cuenta pendiente era un secreto oscuro que había consumido la economía y la vida de la familia durante casi una década. Para entender la violencia que acabó con los Gutiérrez Ayuso, debemos retroceder casi 8 años. En ese entonces, Amelia y Ángeles, 2 mujeres maduras y solteras, encontraron una nueva ventana al mundo a través de Facebook. Fue allí donde comenzó el engaño, de forma sutil y seductora. Perfiles falsos adornados con fotografías de apuestos militares estadounidenses de alto rango les enviaron solicitudes de amistad. Hombres como Wesley Kane Clark, un conocido comandante de la OTAN, o Mario Guerra, un político, prestaban su imagen sin saberlo a una red de estafadores profesionales. Los primeros mensajes eran un bombardeo de halagos calculados, frases como «Su caprichosa sonrisa me llamó la atención» o «Quedé impresionado con la increíble belleza con la que Dios te creó». Buscaban explotar una vulnerabilidad emocional. Durante meses, los criminales tejieron una red de afecto ficticio. Enviaban canciones, poemas, declaraciones de amor diarias,
Construyeron la ilusión de una relación romántica intensa y genuina, prometiendo un futuro juntos en España, una vez completaran sus supuestas misiones en el extranjero. Una vez que el lazo emocional fue inquebrantable, comenzó la segunda fase del fraude. Los militares empezaron a tener problemas. El más recurrente era la necesidad de desbloquear una herencia multimillonaria, una fortuna de 7 millones de euros que, según ellos, estaba retenida por trámites burocráticos y que requería de pagos para ser liberada. La promesa era tentadora. Cualquier inversión para ayudarles sería devuelta con creces, un lucro extraordinario que aseguraría su futuro juntos. Las hermanas, completamente cegadas por la manipulación emocional, comenzaron a enviar dinero. Al principio fueron pequeñas cantidades, pero las exigencias crecieron exponencialmente. Agotaron todos sus ahorros, vendieron un piso que poseían en Madrid, liquidando un patrimonio tangible por una promesa digital. Cuando su propia riqueza se esfumó, recurrieron a otros. Pidieron préstamos a amigos, a vecinos, incluso al párroco del pueblo. Solicitaban sumas de 5 o 6 mil euros, prometiendo devolverlos pronto. La desesperación las llevó a utilizar a sus propias amigas como mulas, convenciéndolas a la salida de misa para que realizaran transferencias en su nombre. A lo largo de 6 años, se estima que las hermanas perdieron una cifra devastadora: 263.000 euros. Su economía personal quedó completamente destruida. Familiares, amigos y empleados de banca intentaron advertirles. Les mostraban noticias sobre estafas similares, les explicaban el modus operandi, les rogaban que dejaran de enviar dinero. Pero la manipulación psicológica había sido tan profunda que se negaban a escuchar. Insistían en que su caso era diferente, que su amor era real y que la fortuna estaba a punto de llegar. No estaban siendo estafadas, estaban invirtiendo en su felicidad. Esta convicción inamovible fue la que abrió la puerta a su asesino. Si está sorprendido por la magnitud de esta estafa, espere a saber quién aprovechó su desesperada situación financiera. Con sus recursos completamente agotados y la presión de los estafadores del amor siendo cada vez más asfixiante, la desesperación de Amelia y Ángeles alcanzó un nuevo nivel. Fue en este punto de máxima vulnerabilidad cuando sus caminos se cruzaron con Dilawar Hussain F.C., un ciudadano pakistaní con nacionalidad española, de 42 años, conocido en el barrio como El Negro. Dilawar regentaba un locutorio, el mismo lugar al que las hermanas acudían con frecuencia para enviar dinero a sus supuestos amantes militares. Él fue testigo directo de la sangría económica que estaban sufriendo. Viendo su angustia y quizás una oportunidad de negocio con un alto retorno, Dilawar les ofreció una solución. Les prestaría el dinero que necesitaban para continuar con sus transferencias. La deuda total que contrajeron con él ascendió a una cifra formidable: 60.000 euros. Según la propia confesión de Dilawar, él vendió su negocio, su principal fuente de ingresos, para poder prestarles esa cantidad. Lo hizo bajo una promesa que, para él, era una inversión segura. Las hermanas le devolverían el doble, 120.000 euros, tan pronto como recibieran la mítica herencia de 7 millones. Sin embargo, la herencia nunca llegó. Los estafadores seguían pidiendo más, y las hermanas, sin más recursos, no podían pagar a Dilawar. La situación económica de él se volvió precaria. Pasó de ser un empresario a un hombre que, según sus palabras, no tenía ni para comer. La relación de prestamista a deudoras se tensó hasta el extremo. Para intentar recuperar parte de su dinero, llegaron a un acuerdo insólito. Dilawar se mudó a la casa de los Gutiérrez Ayuso. Alquiló una habitación, y el pago del alquiler se descontaría de la deuda pendiente. Durante meses, convivieron bajo el mismo techo. Víctimas y futuro verdugo compartiendo el espacio, en una atmósfera cargada de resentimiento y presión. La casa se convirtió en una olla a presión. Por un lado, las hermanas, atrapadas en su delirio, esperando una fortuna que nunca llegaría,
Por otro, Dilawar, viendo cómo la inversión que debía salvarlo lo había arruinado, recordando a diario su pérdida cada vez que se cruzaba con ellas en el pasillo. Esta convivencia forzada, nacida de una deuda impagable, fue el caldo de cultivo perfecto para la violencia que estaba a punto de estallar. La tensión acumulada en la casa de Morata de Tajuña finalmente explotó en febrero de 2023, casi un año antes del triple asesinato. La paciencia de Dilawar Hussein se había agotado. La deuda seguía sin pagarse y su propia ruina financiera era una realidad palpable. En un arrebato de ira motivado por la falta de pago, atacó a Amelia, la hermana menor, la agredió brutalmente, golpeándola en la cabeza con un martillo y dándole patadas. No fue una simple discusión, fue un acto de violencia extrema, una advertencia sangrienta de lo que era capaz de hacer. El ataque tuvo consecuencias legales inmediatas. Dilawar fue detenido y acusado de un delito de lesiones con objeto peligroso. El sistema judicial actuó. Fue condenado a 2 años de prisión, a pagar una multa de casi 3.000 euros y, crucialmente, se le impuso una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de Amelia durante 2 años y medio. Parecía una resolución contundente, una medida diseñada para proteger a la víctima y castigar al agresor. Sin embargo, aquí es donde el sistema reveló una grieta fatal. Según la legislación española, las penas de hasta 2 años para reos sin antecedentes penales graves pueden ser suspendidas automáticamente, siempre que el condenado se comprometa a pagar la indemnización civil. Dilawar cumplía estos requisitos. Tras pasar 7 meses en prisión preventiva, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Su pena de prisión fue suspendida y en septiembre de 2023 quedó en libertad. Un hombre que había atacado a una mujer vulnerable con un martillo por una deuda económica estaba de nuevo en la calle. La orden de alejamiento seguía en vigor, pero el principal elemento disuasorio, la cárcel, había desaparecido. El sistema priorizó una norma procesal sobre la evaluación del riesgo real que Dilawar representaba. Se le consideró un delincuente primario, ignorando que la raíz del conflicto, la enorme deuda de 60.000 euros, seguía intacta y que su capacidad para la violencia extrema ya había sido demostrada. Esta decisión judicial, aunque legal, se convertiría en una sentencia de muerte para los 3 hermanos Gutiérrez Ayuso. El sistema tuvo la oportunidad de detener la escalada, pero fracasó. El 17 de diciembre de 2023, apenas 3 meses después de su liberación, Dilawar Hussein decidió que había esperado suficiente. La deuda seguía sin saldar y en su mente, la venganza por su ruina era la única salida. Ignorando la orden de alejamiento, se dirigió a la casa de los hermanos Gutiérrez Ayuso. No está claro si lo dejaron entrar o si usó una copia de la llave que aún conservaba de cuando vivió allí, pero lo cierto es que no hubo señales de entrada forzada. Se encontró cara a cara con las personas que, según él, habían destruido su vida. Lo que ocurrió a continuación fue una masacre. Según su propia confesión, armado con una barra de hierro o un objeto contundente similar, los mató uno por uno. La autopsia revelaría después que los cuerpos presentaban no solo golpes brutales, sino también heridas incisas, lo que sugiere que el arma tenía algún tipo de punta afilada. La violencia fue desmedida, un acto de furia aniquiladora. Acabó primero con las hermanas Amelia y Ángeles, el foco de su ira. José, el hermano discapacitado, fue asesinado simplemente por estar allí, un testigo inocente de la barbarie. Tras cometer el triple crimen, Dilawar no huyó de inmediato. Su mente ya estaba trabajando en cómo ocultar lo que había hecho. Dejó los cuerpos en la casa y se marchó. Regresó 2 días después, con un plan. Arrastró los cadáveres de los 3 hermanos hasta el salón y los apiló. Los roció con gasolina y usando papeles y cartones les prendió fuego. Su intención era incinerarlos, borrar cualquier rastro de ADN, cualquier evidencia que pudiera conectarlo con la escena.
pero el intento fue torpe y fallido. El fuego no prendió con la suficiente fuerza y solo consiguió carbonizar parcialmente los cuerpos, añadiendo un último nivel de profanación al crimen. Después, se deshizo del arma homicida. Durante su confesión, daría versiones contradictorias sobre su paradero, una de las varias lagunas que el juez instructor señalaría en su declaración. También afirmó haber usado un simple mechero para iniciar el fuego, un detalle que los investigadores pusieron en duda dada la escala del intento de incineración. Estas inconsistencias dejaron abierta una pregunta inquietante. ¿Actuó solo? ¿O tuvo un cómplice que lo ayudó y que ahora estaba protegiendo? Con los cuerpos ocultos en la casa, comenzó un mes de silencio, mientras los vecinos empezaban a notar la extraña y prolongada ausencia de los hermanos. Durante 31 días, desde el 17 de diciembre de 2023 hasta el 18 de enero de 2024, la casa de los Gutiérrez Ayuso fue una tumba sellada. En su interior, el macabro secreto de Dilawar Hussein se descomponía lentamente. Mientras tanto, él intentaba mantener una apariencia de normalidad. No hay registros de que huyera o cambiara drásticamente sus rutinas. Vivía con el peso de un triple homicidio, quizás confiando en que su fallido intento de incineración y el paso del tiempo serían suficientes para entorpecer cualquier investigación futura. Mientras, en la comunidad de Morata de Tajuña, la ausencia de los hermanos se hacía cada vez más evidente y preocupante. Eran figuras conocidas, partícipes de la vida social. Su desaparición total durante las fiestas navideñas fue la señal de alarma definitiva. Los vecinos que conocían sus hábitos empezaron a compartir su inquietud hasta que finalmente se tomó la decisión de alertar a las autoridades. Cuando la Guardia Civil entró en la vivienda y descubrió la horrible escena, la maquinaria de la investigación se puso en marcha. Las unidades de homicidios y de criminalística desplegaron todos sus medios. La casa se convirtió en un complejo escenario forense. A pesar del avanzado estado de descomposición y las quemaduras que complicaban enormemente el trabajo de los forenses, los investigadores empezaron a recolectar pruebas. Una de las primeras pistas clave fue la ausencia de fuerza en las cerraduras o ventanas. Esto indicaba que el asesino era alguien conocido por las víctimas, alguien a quien le abrieron la puerta voluntariamente, o bien alguien que tenía una llave. Inmediatamente, las sospechas se dirigieron hacia el entorno más cercano. Los testimonios de los vecinos fueron cruciales. Rápidamente surgió la historia de la estafa del amor, de las enormes deudas de las hermanas y, sobre todo, el nombre de Dilawar Hussein. Su historial de violencia, el ataque con el martillo a Amelia apenas unos meses antes, lo convirtió en el principal sospechoso. La hipótesis de un ajuste de cuentas por la deuda de 60.000 euros se consolidó como la línea de investigación principal. Además, en la casa se encontró una pistola simulada, un triste indicio de que las víctimas quizás se sentían amenazadas y habían intentado adquirir un medio para defenderse, pero no les sirvió de nada. Con la investigación centrada en él y su nombre en boca de todos los vecinos, Dilawar Hussein sintió como el cerco se estrechaba. El 22 de enero de 2024, 4 días después del hallazgo de los cuerpos, tomó una decisión sorprendente. Se entregó. Acudió al cuartel de la Guardia Civil en la cercana localidad de Arganda del Rey y confesó. Con una frialdad que heló a los agentes, admitió ser el autor del triple asesinato. Su motivo, tal como lo expresó, era simple y brutal: venganza. Declaró que los hermanos lo habían arruinado. La deuda impagada de 60.000 euros había destruido su economía y en su mente la única forma de saldar esa cuenta era con sangre. Su confesión, aunque directa, contenía las lagunas ya mencionadas sobre el arma y el método exacto del incendio, pero no dejaba lugar a dudas sobre su autoría. Fue detenido y 2 días después, el juez decretó su ingreso en prisión provisional, sin fianza.
El riesgo de fuga era evidente, y la posibilidad de que alertara a un posible cómplice era demasiado alta. Dilawar fue enviado al centro penitenciario de Extremera. El caso parecía encaminado hacia un juicio, pero su capacidad para la violencia estaba lejos de agotarse. Menos de un mes después de su encarcelamiento, el 15 de febrero de 2024, el horror se repitió, esta vez dentro de los muros de la prisión. Dilawar asesinó a su compañero de celda. La víctima era A.A.V., un recluso búlgaro de 39 años que cumplía una función específica. Era un preso sombra. Su tarea era vigilar y apoyar a Dilawar, quien había sido incluido en el protocolo de prevención de suicidios. Irónicamente, el hombre encargado de protegerlo se convirtió en su segunda víctima mortal en 2 meses. Inmediatamente después del crimen, Dilawar llamó a los funcionarios por el interfono y confesó de nuevo, con la misma frialdad. El motivo que alegó fue trivial, casi absurdo. Lo había matado porque su compañero de celda no era limpio. El arma, esta vez, fue un peso de un pequeño set de mancuernas que tenían en la celda. Lo golpeó en la cabeza hasta matarlo. Este segundo asesinato, tan brutal y por un motivo tan nimio, confirmó el perfil de Dilawar como un individuo extremadamente peligroso y con un umbral para la violencia prácticamente inexistente. El sistema judicial español se enfrenta ahora a un caso de una complejidad y una brutalidad excepcionales. El proceso contra Dilawar Hussein F.C. abarca no uno, sino 2 crímenes distintos, con un total de 4 víctimas mortales. Por el triple homicidio de Morata de Tajuña, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha solicitado una pena de 36 años de prisión, 12 años por cada uno de los asesinatos. A esto se suma una petición de 18 meses de multa por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él. Además, se solicita que, una vez cumplida la condena, permanezca otros 8 años en libertad vigilada. La defensa de Dilawar, por su parte, ha insinuado que basará su estrategia en alegar trastornos psíquicos, un intento de reducir su responsabilidad penal. Sin embargo, la naturaleza calculada de sus crímenes, especialmente la tentativa de ocultación en el primer caso y la frialdad de sus confesiones, complica enormemente esta línea argumental. El juicio por el asesinato de su compañero de celda en Extremera se llevará a cabo en un proceso separado, añadiendo más años a una condena que se prevé muy larga. Más allá de los tribunales, la repercusión social del caso ha sido inmensa. La comunidad de Morata de Tajuña quedó devastada. El ayuntamiento decretó 3 días de luto oficial en memoria de sus vecinos. El crimen sirvió como un catalizador para que las fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil, intensificaran sus campañas de concienciación sobre los peligros de las estafas del amor. El caso se convirtió en el ejemplo más trágico de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de un fraude que comienza con un simple mensaje en una red social. Demostró que la pérdida no es solo económica. La manipulación puede destruir familias, arruinar vidas y, como en esta ocasión, terminar en un baño de sangre. El triple crimen de Morata de Tajuña es una sombría crónica de cómo las vulnerabilidades del siglo XXI pueden desembocar en la violencia más primitiva. Es la historia de una cadena de eventos trágicos, donde cada eslabón estaba forjado por el engaño, la desesperación y la negligencia. Todo comenzó con una mentira digital, una estafa romántica que prometía una fortuna inexistente y que condujo a una ruina financiera muy real. Esa ruina económica creó una deuda desesperada, y esa deuda generó una relación tóxica y violenta con un prestamista. El sistema judicial tuvo la oportunidad de cortar esa cadena cuando condenó a Dilawar Hussein por el primer ataque, pero una decisión legalista le permitió volver a ser una amenaza. Finalmente, esa amenaza se materializó de la forma más brutal, no una, sino 2 veces, dejando un rastro de 4 vidas arrebatadas. Las lecciones de este caso son profundas y amargas.
nos recuerda el poder devastador de la manipulación psicológica en la era digital y la necesidad crítica de proteger a los más vulnerables. Expone la peligrosa conexión entre la deuda inmanejable y la violencia interpersonal, y sobre todo, sirve como un trágico examen de conciencia para el sistema judicial sobre cómo evaluar el riesgo real que representa un individuo violento. La historia de Amelia, Ángeles y José es un recordatorio de que las estafas que vacían cuentas bancarias también pueden acabar vaciando hogares para siempre. Si esta historia te ha impactado y quieres apoyar el análisis profundo de casos como este, deja tu like, comparte este video y suscríbete para no perderte nuestras futuras investigaciones. Producido por El Relator Oscuro. Hasta la próxima historia.